Hola. Hola, los que están ingresando, ¿ya me pueden escuchar? Bien. Como primeras indicaciones, ustedes van a tener el micrófono silenciado, pero esto es para que no se pueda escuchar el audio que tienen ustedes en el entorno. Cuando ustedes quieran dar una pregunta o responder una pregunta o hacer una pregunta, levantan la manito, tienen ustedes un icono de reacciones a mano derecha que les va a permitir a ustedes levantar la mano, ¿sí? O dar un acierto de OK. ¿Sí? ¿Lo están viendo ustedes? En la parte izquierda de el monitor. ¿Lo vieron? Bien, vamos esperando entonces a que vayan ingresando los demás compañeros para que podamos iniciar la clase. Mientras tanto, voy a compartir la pantalla para que también ustedes me vayan diciendo si se puede ver las diapositivas para pasar la clase. ¿Ok? No anulen su videocámara, por favor. Es importante que yo también los pueda ver porque no se olviden que esta clase se está grabando. Entonces tengo que tener constancia de cuántos alumnos están en la clase. ¿Sí? Parece que algunos alumnos se nos han salido, ¿no? Entonces estamos formalmente empezando la clase de parasitología 2 del grupo de cuarto semestre. El grupo A son la 1, hemos empezado a la 1:30 en punto y estamos esperando ya 5 minutos a que la mayor cantidad de los participantes se puedan incluir en la clase virtual. Hemos hecho una pequeña prueba para ver si los estudiantes pueden visualizar la pantalla y pueden tener un buen audio de mi persona para que esta clase se pueda dictar. ¿Correcto, chicos? Sí. Correcto. Sí. Muy bien. Mariela, ¿estás por ahí? Por favor, lo único que les voy a pedir es que no conversen entre ustedes porque les estoy aperturando los micrófonos para responder solamente las preguntas. ¿Ya? Okay. Muy bien. Bien, veamos entonces la pantalla del Balantidium coli. ¿Qué nos dice el tema de hoy? ¿Qué pudieron ustedes averiguar del Balantidium coli? ¿Qué tipo de parásito es? La persona que guste responder, por favor, puede levantar la manito y yo de esa manera voy a poder aperturarle su micrófono. Ya. Voy a pasar. Hola. ¿Alguien leyó algo sobre Balantidium coli? Sí. Levante la manito, ¿quién va a contestar? Para que pueda aperturar su micrófono. Ya levanté yo la mía. Ah, ya. Ahí. A ver, Ayala, ¿qué estudió sobre el Balantidium coli? ¿Qué tipo de parásito es? Que es un protozoo que dice Ya. de mayor tamaño que afecta más al hombre. Dentro del grupo de los protozoarios es el más patológico, ¿correcto? ¿Y qué tipo de patología puede llegar a producir en el humano? ¿Alguien pudo leer algo sobre eso? Yo le hice. A ver, Cosío. Produce la balantidiasis y también puede provocar úlcera de la mucosa y penetra a las capas más profundas. Ya.
Eso sería, Lisa, lo que encontré. Ok, bien. Se dice que el Balantidium coli, dentro de la bibliografía, como decía Yala, es un protozoario intestinal, ¿sí? Sí. Normalmente al inicio de los estudios del Balantidium coli, no afectaba netamente al humano, pero sí utilizaba como hospedero definitivo animales que son mamíferos y rumiantes, es decir, a los animales de granja, como los cerdos, los caballos, las vacas, las cebras. Inclusive hay estudios que nos hablan sobre el Balantidium coli en monos, ¿sí? Ahora, el momento en que el humano decide alterar el medio ambiente y decide crear las granjas y empezar a crear a trabajar en el criadero precisamente de este tipo de animales, es que se pone en contacto también con la parasitosis que sufren estos animales y accidentalmente, inicialmente, se vuelve un hospedero accidental de esta parasitosis. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí, un ratingo, doctora. Sí. No sé si se ha dado cuenta, los otros tienen su micrófono apagado, así que por eso tal vez no respondan. Sí, Bueno, les estoy activando algunos el audio. Por eso les pido que cuando ustedes quieran hablar, me levanten la manito y yo de esa manera les voy activando el audio, ¿ya? ya. Ustedes de todos modos pueden también activar su audio, ¿sí? Va a pedir permiso y obviamente se les va a dar el permiso de activar, ¿ok? Pero por un tema de que cuando van ingresando los alumnos recién al chat, no lo manejan a la perfección, entonces suele pasar que empiezan a hacer conversaciones como en aula, digamos, ¿no? Y esto se replica en toda la sala. Entonces es por eso que están ahorita silenciados, ¿ya? Los vamos a ir activando a medida que ustedes vayan ingresando al chat. Bien, entonces, siguiendo con la clase, dentro de la estructura morfológica de este balantidio, ¿no? De este protozoario, ¿sí? Está la característica de poder ver la morfología del Balantidium coli, que en este caso podemos ver acá la imagen de lo que es en sus dos estadios morfológicos, que es un trofozoito y un quiste, ¿sí? Dentro de las características morfológicas del trofozoito, lo que más resalta son la presencia de un macronúcleo y de un micronúcleo, que cuando nosotros podamos observar una muestra de heces fecales en fresco, vamos a poder observar o distinguir y reconocer al Balantidium coli precisamente por la presencia de estos dos nucleolos que tiene en el interior de su estructura. Además de ello, el protozoario tiene la característica de tener pequeños cilios alrededor de su membrana plasmática, que son los que le van a permitir moverse con facilidad, ¿sí? Y obviamente poder invadir las células del intestino. De esta manera, el trofozoito logra invadir las células de la mucosa del intestino delgado y de esta manera, al invadir la célula, recién logra proliferarse. En cuanto a estructura o a tamaño, estas van a encontrar en bibliografías que tienen más o menos entre 50 a 200 micrómetros de largo por 40 a 50 de ancho. 40 y 50 de ancho. ¿Ya? En otras bibliografías van a encontrar que está de 40 a 60, pero este es un promedio. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando hablamos del quiste, en realidad este es el estadio el estadio infectante, ¿sí? Que nos va a permitir dar ciertas características importantes, como por ejemplo la formación de la pared celular. La característica de su pared celular gruesa y con la doble capa bilipídica le permite la protección al parásito y de esta manera el parásito puede subsistir en el medio ambiente hasta 48 horas sin necesidad de un hospedero definitivo. Es por ello
inclusive se dice que de 48 a 72 horas. Es por ello que este parásito en estadio quistal no requiere de un hospedero inmediatamente. Puede mantenerse en el medio ambiente hasta 3 días y una vez de que el hospedero ha logrado ingerirlo por la digestión, este logra parasitarlo y cumplir su ciclo biológico. En cuanto a las estructuras morfológicas del quiste, este también va a presentar el micro y el macronúcleo, pero en una forma más condensada, ¿sí? Y va a llegar a medir entre 40 a 60 micrómetros de diámetro. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Bien. Nada, ok. Bien, este es el ciclo biológico del Balantidium coli, ¿ok? Es un ciclo muy sencillo y ustedes ya lo deben reconocer con facilidad porque lo cumplen la mayoría de los protozoarios, ¿sí? El ciclo se inicia cuando nosotros, o cuando se elimina en realidad el quiste, ¿sí? De un paciente contagiado o de un animal contagiado por Balantidium coli en las heces fecales. Cuando estas logran estar en el medio ambiente, ¿sí? Estas pueden, como les había dicho, mantenerse de 48 a 72 horas sin haber ingresado a un hospedero. Y de esta manera pueden llegar a contaminar todo lo que son las aguas que riegan los cultivos y obviamente el agua que nosotros podamos llegar a consumir. De esta manera, los granjeros son los que en realidad son los más propensos, o la gente que trabaja en el campo, a tener o a contagiarse de una balantiriasis, ¿sí? La forma de contagio es la ingesta de los quistes, ya sea por medio de un agua contaminada o ya sea por medio de alimentos contaminados, ¿sí? El quiste va a ingresar al intestino, al sistema digestivo, una vez que ingrese al estómago por acción del ácido clorhídrico y de los ácidos del jugo péptido, va a empezar a desenquistarse hasta lograr encontrar el duodeno, donde en el colon específicamente, este va a tomar dos caminos. Uno, la formación de trofozoito, ¿sí? Y una vez invadiendo la célula de la mucosa digestiva, e inmediatamente, una vez que se haya vuelto un trofozoito, puede enquistarse, nuevamente transmitirse, seguir el circuito del intestino y ser eyectado en la siguiente muestra fecal. Y por otra parte, también, la mayoría de ellos, una vez que están dentro de las células de la mucosa digestiva, van a proceder a la replicación de los trofozoitos por una fisión binaria. Una vez que la célula, el Balantidium coli ha logrado proliferarse, hace o produce la explosión de la célula y de esta manera estos son liberados al tracto digestivo nuevamente y son enquistados y eliminados por las heces fecales, ¿sí? Para volver a comenzar otra vez el ciclo de reproducción. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Levanten la manita para que los pueda ver. Estoy activándoles los micrófonos a todos. Bien. Sí, doctora. Ok. Sí, normal. Ya. Sí, doctora. ¿Cosío pudo entender? Sí. Perfecto. Robert. Sí, sí. Muy bien. Solo estamos 6 en el ingreso, ¿no? No tengo más. Yo igual, doctora. Ok, no estoy viendo más gente. A ver, espérame un ratito. Sí, igual, Ok, doctora. Tomicha, muy bien. Nayeli, Jacqueline, Sí, Deima doctora. y Monterrey, ¿no? Sí, A ver, doctora. les estoy aperturando los micrófonos para que ustedes puedan conversar conmigo, ¿ok? Ya, doctora. Ya, entonces eso significa que ustedes pueden, cuando quieran, ustedes pueden activar su micrófono, ¿ya? Bien, veamos en cuanto a la patología, ¿ok? La patología de la balantiriasis netamente se va a ir al proceso en el que el humano logra ingerir
el Balantidium coli a través de alimentos contaminados o agua contaminada. Pero ¿qué es lo que le produce dentro del organismo? ¿Sí? Vamos a producir primero, inflamación de la mucosa gástrica, un peristaltismo, un incremento del peristaltismo digestivo para tratar de eliminar al parásito. Y esto se va a reflejar en deposiciones de heces fecales fluidas, mucosas y sanguinolentas. En algunos casos, cuando el Balantidium coli logra tener un proceso no agudo, sino crónico, podemos llegar a producir ulceraciones de la mucosa intestinal e inclusive lograr la penetración a capas más profundas del tracto digestivo, produciendo causas severas como por ejemplo el cáncer de colon. En un cuadro clínico específico vamos a determinar los siguientes signos y sintomatologías de esta patología, ¿sí? En una primera categoría se dice que el paciente es asintomático, es decir, que puede pasar una semana aproximadamente, entre 3 días a una semana, para poder expresar los primeros signos o síntomas de la intoxicación. Tiempo prudente para que el parásito pueda proliferar en el colon y de esta manera empezar a producir las reacciones adversas. En la segunda etapa, que es una etapa más crónica, en la primera etapa, los primeros síntomas o signos que vamos a identificar, son los náuseas y vómitos, dolores estomacales, inapetencia, pérdida de peso por la disentería, y además de ello también vamos a poder observar nosotros ya como laboratoristas que las muestras fecales tienen que tener 3 requisitos importantes: que la muestra sea líquida, que la muestra tenga moco, y en casos crónicos, cuando ya se han producido las ulceraciones, vamos a encontrar que también hay en algunos casos presencia de sangre, ¿sí? Dependiendo del estadio de la parasitosis. En una segunda categoría, que es la parte crónica, como les decía, hay la provocación de erosiones o lesiones de la mucosa gástrica y algunas ulceraciones superficiales. Esta nos va a permitir en el diagnóstico precisamente poder observar sangre en las muestras de heces fecales. Pero además de ello, el médico utiliza otro tipo de diagnóstico que no es laboratorial, que es de imagenología, y es la colonoscopía. La colonoscopía permite visualizar las lesiones que produce este parásito. Ahora, la pregunta que yo les hago haciendo un stand-by acá: ¿hay otro tipo de patologías de tracto digestivo que puedan producir que las heces fecales sean líquidas, sanguinolentas y mucosas? ¿Chicos? Levanten la manito para que los pueda ver. De la entamoeba coli, creo. Ya. Ah, no, de la histolítica. ¿La entamoeba coli o la histolítica? De la histolítica, creo que. La histolítica. Y igual muy bien. produce ¿Qué otro ulceraciones a nivel parásito o intestinal. bacteria podría producir estas características en las heces fecales? La Isospora belli. La Isospora belli, ya. ¿Y alguna bacteria? Pasándonos a la parte de bacteriología. ¿Pasaron ya con la doctora Yugar microbiología? Micro 1 ya pasaron, ¿verdad? Ya. ¿Se acuerdan de alguna bacteria que produzca heces que sean sanguinolentas con moco? La gonorrea. ¿Mm? ¿Cuál? ¿Cuál La más? cólera, dicen. El cólera, no tanto. En ese caso las muestras son blanquecinas y líquidas, ¿no? ¿Se acuerdan de la salmonela, de la shigella? Ah, sí. Sí, ¿no? Las muestras de la salmonelosis y de la shigellosis
son muy similares a la del Balantidium coli. Entonces, ¿cómo yo podría estar seguro que no estoy frente a uno de estos casos de salmonelosis o shigellosis? Porque igual van a producir lesión en la mucosa gastrointestinal del duodeno y van a producir la misma sintomatología. Hay una característica que nos va a permitir a nosotros poder, o al médico en este caso, poder direccionar los estudios y de esta manera poder solicitar, si se quiere así, una identificación o un descarte de Balantidium coli. Y es el hecho de que en la anamnesis el médico va a recopilar toda la información del paciente. Yo, por ejemplo, como bioquímica, como docente, no tengo contacto, por ejemplo, con animales de granja. Entonces, si yo presento la misma sintomatología, el médico fácilmente va a poder pensar que es una shigellosis, una salmonela o en todo caso, en el peor de los casos, si es una parasitosis, una mebiasis, ¿sí? Pero si yo le digo que vivo en el campo y que tengo mi criadero de cerdos, yo tengo una alta probabilidad de presentar también una balantiriasis. Balantiriasis. ¿Verdad? Entonces no se olviden Sí. que el grupo de riesgo en este caso son gente que tiene que vivir en el campo y tener un contacto constante con los cerdos, con las vacas, con los caballos, con los monos. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la topografía de este tipo de parasitosis, también vale recalcar que es típica en climas tropicales y subtropicales. ¿Sí? O sea que nosotros no estamos tan lejos de poder tener un alto índice de balantiriasis. Si ustedes revisan la epidemiología, Bolivia no es un país que tenga incidencias altas en balantiriasis. Pero nosotros tenemos que hacer un signo de interrogación en ese índice porque en realidad no hay ningún estudio científico específico sobre Balantidium coli que se haya hecho en nuestro país y menos en nuestra ciudad, que somos un departamento que tiene un alto índice de agropecuaria y hay gente que crían cerdos para el comercio, ¿no ve? Entonces, obviamente, ya yendo un poquito más allá, seguramente las barreras de protección, de cuidado veterinario, de todas las criaderas, obviamente deben tomar sus controles de calidad para evitar que el cerdo se contamine. Pero aquellos que crían de forma casera a los cerdos no cumplen estos reglamentos de control veterinario porque están fuera de sus condiciones económicas. Entonces, ellos son propensos a poder presentar una balantiriasis porque el cerdo se contamina. ¿Sí? Bien. Eso es un poquito de no pasarnos sobre este límite. En la tercera categoría, vamos a determinar que se produce cuando se invade de forma profunda el colon, ¿sí? Produciendo o llegando a producir la ulceración e inclusive la peritonitis, ¿sí? En estos casos, los efectos son muy adversos, ya que como ustedes saben, ¿qué es la peritonitis? ¿Alguien levante la manito? No veo a nadie levantando la mano. Todos están con el... ¿Alguien se acuerda qué es la peritonitis? ¿Qué tipo de enfermedad es? Son úlceras profundas o también abscesos. Que se produce, la peritonitis es precisamente la inflamación del peritoneo, ¿verdad? Y esto se produce ¿por qué? Por un ataque o una invasión de microorganismos que llegan a perforar la capa profunda del colon, ¿correcto? Eso, sí, perforación dice amebiana. ¿Verdad? Bien, sí, entonces el Balantidium coli cuando puede estar en el organismo en un estadio crónico,
es decir, un paciente que tiene constantemente, no acude correctamente al médico, se trata directamente con el farmacéutico, se hace dar antibióticos para que disminuya la acción de la infección y luego vuelve a ser recurrente porque no ha hecho un correcto diagnóstico de su patología, es propenso a producir que el Balantidium coli logre proliferar en su colon hasta el proceso de perforarlo, ¿sí? Y es lo que normalmente pasa, que cuando el paciente siente molestias, no va al médico, va a la farmacéutica o a la farmacia, se hace dar pastillas, hace tratamiento a medias hasta que ya no siente malestar, no lo termina y otra vez vuelve a empezar con la misma patología. Una consecuencia de un mal diagnóstico de esta parasitosis es precisamente llegar a producir la peritonitis o la perforación del intestino, ¿sí? Que en algunos casos, si no es tratado como una emergencia inmediatamente y entra a cirugía, el paciente puede fallecer por una septicemia. ¿Se acuerdan que era una septicemia? Es una infección masiva en el organismo que se distribuye a través de la sangre. ¿Ya? Bien. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, como resumen, ¿cómo transmitíamos, cómo se transmite esta parasitosis? Mediante la alimentación de alimentos que estén contaminados por aguas irrigadas infectadas con Balantidium coli, agua que esté contaminada con restos de heces fecales y cuando tenemos los malos hábitos de higiene. Precisamente ahora estamos con campañas grandes de lavado de manos, ¿no? Y hemos visto lo importante que es como barrera de protección. Entonces, esta parte, el hecho de no tener higiene personal, en especial en las personas que viven en el campo, pues los hace más propensos a poder tener una balantidiasis. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar? Tenemos dos métodos, en realidad dos tipos de diagnóstico que se pueden realizar en el caso del Balantidium coli, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera clase, hace un mes o más atrás? Cuando a los chicos que vinieron a la primera clase habíamos hablado sobre pruebas laboratoriales, pruebas directas y pruebas indirectas. Sí, ¿sí? Sí. Examen directo y examen indirecto. Exacto. Dentro de las pruebas directas que nosotros podemos, en las que nosotros podemos identificar, al parásito, está precisamente el examen en fresco, ¿sí? Sí, ese. Que se debe realizar antes de que, una vez emitida la muestra, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder realizarse este examen? ¿Se acuerdan? Rogelio, ya que está en aula. Bienvenido. ¿Se acuerda, Rogelio, hasta cuánto tiempo una vez emitida la muestra de heces fecales, yo puedo procesar esa muestra en un examen en fresco? Habilite su micrófono. Está sin micrófono en la pantalla del Zoom. A mano izquierda va a poder encontrar el icono de como unos iPhones. Aplique ahí para que se pueda aperturar su micrófono. ¿Ahí? ¿Está bien? Ahí, ahora sí. Sí, ya se escucha. Ya lo que le decía, que lo que usted dijo, que durante 24 horas se podía. 24 horas para un examen en fresco. No, perdón, su pregunta es que no le escuché. Ya, a ver, ¿Su escúcheme. pregunta de nuevo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo tengo para procesar una muestra de heces fecales cuando la prueba dice examen en fresco? Ya. Lo más rápido que se pueda, lo que yo le entiendo, pero exactamente las horas, no me acuerdo, doctora. ¿Alguien se acuerda cuántas horas tenemos de límite? Lo ideal es inmediatamente, tras que se toma se puede conseguir la muestra, procesarla lo más antes posible, pero tenemos un lumen de tiempo, un límite de tiempo para poder procesar y tener
una muestra de calidad y que el resultado sea lo más fidedigno posible. ¿Alguien se acuerda? Monterrey. Me acuerdo que usted dijo que podía ser máximo media hora a 1 hora, que dijo. Si es que vivían lejos, podía ser 1 hora, y si vivían cerca, puede ser hasta media hora. 2 horas, ¿ya? Estamos 2 por horas. ahí. O sea, lo ideal es que entre los 30 minutos hasta las 2 horas para poder identificar de una manera correcta, en este caso, este tipo de protozoarios, ¿sí? Igual que las amebas son muy lábiles, entonces a la temperatura, por lo tanto hay que tratar de mantener los 37 grados centígrados, ¿no? Ahora, según lo que hemos visto el ciclo biológico, ¿sí? ¿Cuál sería el estadio diagnóstico? ¿En qué estadio nosotros encontraríamos al trofozoito en la muestra de heces fecales? Ayala. Ayala, ¿está en chat? Se salió. Robert. ¿Cuál es la pregunta? Dicen. A ver, le reitero la pregunta. Según ay, se me fue la pregunta, por llamarlo. Según Me salvé. se salvó, se salvó, se me fue la pregunta. Estábamos en diagnóstico de laboratorio. A ver, recapitulemos. Según habíamos dicho que el tiempo de espera del examen en fresco es 2 horas. Ahora, según el ciclo biológico del Balantidium coli, ¿cuál sería el estadio diagnóstico? ¿En qué estadio yo voy a encontrar al Balantidium coli en las muestras de heces fecales? Chica. Ayala, ¿está buscando? No, le dije en forma quística se puede encontrar. Ah, en forma quística, es que no lo escuchaba. En forma de quiste, ¿sí? ¿Es posible encontrar trofozoitos o es imposible encontrar trofozoitos en esa muestra? Me agarró en curva. Le agarró en curva. A ver, vayamos a preguntar. Vamos a ver, ¿quién más está aquí? Espejo. ¿Está todavía Espejo? Reiniciar. A ver. Sí, estoy. Ya. A ver, Eliana, ¿tú crees Sí que se podríamos puede encontrar encontrar. trofozoitos en esa Sí. muestra de heces fecales? Sí, sí se puede encontrar. Ok. ¿Y por qué podemos encontrar también trofozoitos? ¿Qué es lo que pasa en el organismo, en el intestino delgado, ante la presencia del parásito? ¿Cómo reacciona nuestro organismo? Ahí le vamos a postear a otra persona. Robert, bienvenido al aula. ¿Tú podrías respondernos esa pregunta, tal vez? No, ¿no está Robert? Verónica. No. Ok, Jacqueline. La pregunta, Lisa, sería perforación.
¿O no? Es que No. no. O sea, les digo, estamos hablando de las muestras, ¿no? De heces fecales. El estadio diagnóstico va a ser el quiste. La pregunta que le Sí. hice a Eliana era que si ella podía encontrar también trofozoitos y me dice, sí, podemos encontrar también trofozoitos. ¿Pero por qué encontramos Sí. trofozoitos? ¿Qué es lo que pasa en el intestino ante la presencia de este parásito? ¿Qué estimula? El peristaltismo del intestino. Y el peristaltismo del intestino es el aumento o la frecuencia del movimiento del intestino. Eso se refleja en la disentería o en lo que nosotros llamamos las diarreas explosivas. Entonces, en ese arrastre efusivo y fugaz de las heces fecales, se llegan a arrastrar tanto trofozoitos como quistes, ¿sí? Lo más seguro es que encontremos una gran cantidad de quistes o una buena cantidad de quistes y algunos trofozoitos. ¿Por qué no encontramos una gran cantidad de trofozoitos? Va a depender también del tiempo en el que se ha tomado la muestra y ha llegado a ser procesada. Porque mientras más tiempo esa muestra de heces fecales esté fuera del organismo, esos trofozoitos que están en la muestra van a ser eliminados, van a explotar y no los vamos a poder observar al microscopio. Es igual que en las amebas, ¿se acuerdan? Las amebas en estado trofozoítico, cuando hablamos del examen en fresco, tiene que realizarse antes de las 2 horas, porque si no las amebas empiezan a explotar, a sufrir una apoptosis dentro de la misma muestra y por eso no las podemos observar correctamente en la muestra que se nos emite. Por eso le decimos al paciente que tiene que traer inmediatamente la muestra y mantenerla tibia, no refrigerada, cuando es un examen en fresco. ¿Se acuerdan o no se acuerdan esa parte? Espero que sí y que estemos recapitulando entonces. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese examen en fresco? ¿Quién se acuerda cómo se hace el examen en fresco? En examen fresco se pone una gota de solución Solfi y una gota de Lugol en el portaobjeto. Después con un palito de madera, con un aplicador de madera, se saca una pequeña cantidad de la muestra y primero se le entreviera en el Solfi y después en el Lugol y se le pone el portaobjeto, el cubreobjeto y se le enfoca en 10 y en 40 en microscopio. Ya. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento del examen en fresco, ¿sí? La observación directa a través del Solfi y del Lugol. En este caso, el Solfi nos va a permitir ver al parásito en movimiento, ¿sí? Y el Lugol nos va a permitir observar con mayor eficacia la estructura morfológica del parásito. Bien, pero también tenemos otro tipo de diagnóstico que, como ustedes pueden ver, es el medio de cultivo. ¿Ya? Este medio de cultivo es un medio especial para parásitos que le permite al parásito poder crear pequeñas colonias, aunque por el tema de costo no se lo utiliza frecuentemente, ¿sí? Lo que más utilizamos es el examen en fresco, es decir, la visualización del parásito en forma directa, ¿ya? Ahora, en cuanto a nuestra epidemiología, como les decía, bueno, se puede decir que en Bolivia es uno de los grupos, además de aquellas personas que viven en la granja, uno de los grupos de riesgo mayores para el Balantidium coli son también los niños menores de 5 años. Y sí contamos con un dato estadístico de 1.2% de casos positivos para Balantidium coli en niños menores de 2 años, ¿ya? Siempre y cuando estos estén relacionados en el cuidado y en la crianza de los ganados y de cerdos. Sí, ¿quién es HP, por favor? No lo tengo en registro. No. Levantó la mano, pero no lo veo. A ver. Ahí tiene. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta?
Bueno. No sé quién es HP, pero le vamos a pedir que cambie, por favor, y edite su nombre para que podamos saber con quién estamos hablando. ¿Ya? Bien, Es entonces, ¿cómo? Es Kenny. Es Kenny. Ok, Kenny, por favor, coloque su nombre. Bien, entonces, en cuanto a la prevención, ¿cómo podemos prevenir esta patología? Pues es fácil, ¿sí? La prevención está precisamente en las normas de higiene, el control veterinario, ¿sí? Y el manejo de los residuos que se generan dentro de la granja para no contaminar el medio ambiente, como en este caso el agua que irriga las cosechas, ¿sí? Y de esta manera no contaminar los productos. Otra manera de prevención es tener el cuidado de tener una higiene específica en el lavado de los alimentos que vamos a utilizar para el consumo de los humanos, y el lavado de manos que es indicado, y la higiene personal para evitar precisamente el contagio, ¿ya? ¿Con qué vamos a tratar, en este caso, al Balantidium coli? Vamos a tratarlo con tetraciclina, ¿sí? Tetraciclina. En adultos de 500 miligramos por día, 4 tomas diarias. Y en el caso de niños que sean menores a 8 años, entre 40 y 50 miligramos por kilogramo de peso, repartido en 4 dosis. Sí. ¿Ya? Y durante 10 días. Sí. Inicialmente, si ustedes han hecho una revisión bibliográfica, han debido encontrar que al principio se les daba amoxicilina con metranidazol o nitrimidacina, ¿sí? Esto se ha visto que no coayudaba, ¿sí? No podíamos de esa manera poder inhibir completamente la acción del Balantidium coli, y de esta manera, digamos, se ha pasado a un antibiótico de mayor campo de espectro de acción, ¿sí? Ahora, esta tetraciclina no es exclusiva. También esta tetraciclina tiene que estar acompañada del metranidazol, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes están hablando, cuando hablamos de amoxicilina y hablamos de tetraciclina, ¿estos son antiparasitarios o son antibacterianos? A mí me salía que era un antibacteriano. Exacto. ¿Y el Balantidium coli es una bacteria o es un parásito? Un parásito. ¿Y por qué le damos un antibiótico a un parásito? Esa es la pregunta que les voy a dejar yo en cápsula para que ustedes indaguen, por favor. ¿Por qué le damos tetraciclina a un paciente que tiene una parasitosis? Para empezar, no se le da solo tetraciclina, como les había dicho, se le da metranidazol. El metranidazol sí es el antiparasitario correcto. ¿Ya? No sé quién está con su audio activado, por favor, iníbalo. Si están hablando, se escucha las voces de su familiar. ¿Quién está con su chiquitito cerca? ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta para la próxima, para la próxima clase queda pendiente. No la van a responder en la clase, sino la van a responder en el foro. Ya, cuando ustedes ingresen a la plataforma de la universidad, ustedes van a ingresar, hay un foro de preguntas, y ahí ustedes van a incorporar la respuesta a esta investigación que se les está pidiendo. ¿Por qué le damos tetraciclina a un paciente con Balantidium coli? ¿Sí? Doctora, ¿Okay? ¿Me puede corregir? No se le da porque la tetraciclina inhibe el movimiento del parásito, o sea, inhibe la síntesis proteica, y eso hace que el parásito deje de moverse y el metronidazol ya lo elimina. Correcto. Bueno, entonces ya les dio la respuesta. Excelente la respuesta, se nota que han estudiado, pero sí, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, los que escucharon atentos, bien. Los que no vinieron a clase van a tener que indagarlo, pero ya nos ha dado un paustazo grande sobre la respuesta, pero está muy bien, ¿sí? Bueno, esta clase tiene duración de 40 minutos, ¿sí? Ya estamos prácticamente sobre el límite
de la clase. Entonces, hemos empezado 1:30 y ya deberíamos estar terminando esta sala de chat, ¿ya? Entonces, voy a volver a mandar al grupo de WhatsApp el link nuevamente para el segundo periodo, ¿ok? En el segundo periodo vamos a hablar sobre tricomoniasis, ¿ya? Yo sé que les dije que solo estudian Balantidium coli, pero dentro de nuestra clase tendríamos que haber avanzado tricomoniasis, Balantidium coli y tricomoniasis. Así que ahora vamos a avanzar sobre la trichomona vaginalis. ¿Ya? Vamos a dar por cerrado entonces esta sesión, y en la segunda sesión sí me voy a tomar 5 minutitos para poder no voy a admitir hay alguien que quiere ingresar al chat. En este caso no lo voy a admitir, por favor, bueno, porque ya estamos cerrando esta sesión. Ya vamos a finalizar la reunión y voy a iniciar una nueva sesión. La mando al grupo a través de WhatsApp para que nos encontremos en el segundo periodo. Son 5 minutitos de receso para que tomen un poco de agua hasta que puedan ingresar al chat, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos. Doctora, una pregunta. Sí. El otro tema. Tricomoniasis, tricomona vaginalis. Ya, era así. ¿Ok? Listo. Ya.